Ya moviéndonos más hacia México, está el volcán Xitle. Uf, ¿dónde está el volcán Xitle? Dirían la mayoría, ¿no? Está en lo que se conoce como la Jusco. Y si no saben dónde está la Jusco, está en la el sur de la Ciudad de México. Bueno, el volcán Xitle, por lo que yo he aprendido estos últimos años que he estado aquí en Tlalpan, es que es un volcán monogenético. Eso quiere decir que sale, hace erupción y luego ya se muere. O sea, no es como si se mantiene activo y hace varias erupciones en miles, millones de años como el Popo. Obviamente la erupción de la que más sabemos porque afectó a toda una ciudad es la que sucedió en el primer siglo después de Cristo, que básicamente terminó en que abandonaron la ciudad de Cuicuilco, que es una de las ciudades más importantes del periodo formativo de la Cuenca de México. De hecho, algo interesante que yo aprendí, porque también estuve un poco trabajando en un proyecto que había cerca de Cuicuilco. No sé si ustedes conozcan, pero al lado del sitio de Cuicuilco está una plaza que se llama Plaza Imbursa. Es una plaza comercial que construyeron en una antigua fábrica y no sé qué tanto, obviamente Carlos Slim y todo eso, ¿no? Y entonces, si entras a la plaza, en la parte del estacionamiento, atrás de un restaurante que se llama Beer Factory, y te fijas bien en la parte de al lado, como en más o menos como hay una pared ahí, se ven las lavas, cómo quedaron cuando, o sea, como si de repente hubieran cortado la lava, ¿no? Pero no, o sea, sí se quedaron. Entonces existía una teoría de que en esa área había agua y entonces hicieron excavaciones, encontraron un canto rodado y no sé qué. Entonces Pastrana y otros arqueólogos terminaron diciendo que sí, ahí había chinampas que los cuicuilcas usaban como su forma de sustento. También cazaban y todo eso, ¿no? Pero las chinampas eran uno importante. Y entonces también se sabe que Cuicuilco no solo es el sitio que está ahí, como sucede con muchos sitios arqueológicos que están en el país, o sea, Cuicuilco era muy grande. De hecho está Cuicuilco A, Cuicuilco B, Cuicuilco C, pero el que está abierto al público es Cuicuilco A. Cuicuilco B está pasando insurgentes, o sea, del otro lado de la calle. Ahí hay como un pequeño basamento, bueno, hay bastante, como 3, 4 basamentos donde en uno de ellos construyeron un monumento bien grande, bien feo, pero bueno. Y sí, cuando se excavó Cuicuilco a principios del siglo XX, estaba parcialmente cubierto por el pedregal, ¿no? La lava. Entonces, también gracias a esas excavaciones se sabe como hacia dónde fue que se movió la lava. Mucha gente no sabe que el periférico era más bien como una cañada. Entonces también parte de esa lava se fue hacia ese lado y pues obviamente no pudo cruzar más allá, ¿no? Pero todo el pedregal que existe en la Ciudad de México es por la erupción del Xitle. Y bueno, para aquellos que no ubican todavía el sitio de Cuicuilco, es bastante fácil de ubicarlo porque es de plataforma circular. No es rectangular, no es cuadricular como convencionalmente pensamos de algún basamento mesoamericano o mexicano. Este es circular e incluso pues tiene vegetación encima. Y bueno, también hay que entender su importancia, ¿no? Ya lo dijo Fer, es el formativo mesoamericano, o sea, es anterior al esplendor teotihuacano. Cuicuilco fue muy importante en su época, primer siglo de nuestra era. Y es considerado uno de los ejemplos más tempranos del desarrollo del urbanismo. De ahí su importancia. ¿Qué es el urbanismo? Porque era una ciudad que era estratificada, tenían una religión, se sabe por los entierros que se han encontrado ahí. También intercambiaban con otros sitios de México, su sistema de agricultura, cazaban. Y creo que también había un culto a la fertilidad y un culto al fuego. Creo que también era el viento, ¿no? Porque pues sus plataformas eran circulares y recordemos que hasta incluso el posclásico tardío ya en la misma conquista, pues los templos a Hecate, dios del viento, eran circulares.
Bueno, sí, depende, igual como decíamos hace rato, depende a qué investigador estés leyendo, ¿no? Bueno, citando, pero sí, están los que dicen que al viento y luego están los que dicen que también tenían un culto a Huehueteotl. Sí, de hecho, en un rato más vamos a entrar a, o ya, bien, no, en un rato más entramos a quién era Huehueteotl. Y porque justamente la época es bastante lógico pensarlo de esa forma. En Tlalpan, en el centro de Tlalpan, si visitan algún día, en el edificio de gobierno hay un mural muy grande, que, o sea, literalmente abarca todo un lado del edificio. Y entonces hay una parte de ahí donde, la primera parte donde dicen cuando llegaron la población humana al área, cuando construyeron Cuicuilco, y luego cuando explotó el Xitle. Y entonces ahí en el mural lo ponen así como está explotando y la gente huyendo en terror. Y pues obviamente ahorita se sabe que eso no es cierto, ¿no? O sea, fueron varias explosiones que fueron sucediendo a través de algunos años y la gente hasta cierto punto dijo, bueno, aquí ya no es habitable, se fueron a otros sitios de México, pero de todas maneras sí quedó gente ahí, o sea, no es como que sí quedó completamente vacía, pero obviamente la ciudad pues decayó mucho. Sí, justamente tenemos que identificarlo de esta forma. Una ciudad y la importancia de la ciudad se da por la actividad de los habitantes. Ahorita, por ejemplo, ¿qué es lo que estamos nosotros mismos viendo? La importancia comercial depende mucho del movimiento humano, de cómo tú te vas cambiando, cómo tú puedes comprar, cómo tú puedes activar tantas cosas. En este caso, los habitantes de Cuicuilco confiaban en que Cuicuilco tenían pues muchos de sus necesidades básicas cubiertas. Entonces, cuando lo ven una amenaza como un volcán que está molesta y molesta, pues lo más lógico y lo que tendría sentido común es irte de ahí y decir, pues ya me voy a un lado donde yo puedo estar tranquilo. Y obviamente no significa que una ciudad muera de un día para otro, sino que simplemente pierde esa importancia porque sus habitantes, la mayor parte de sus habitantes se fue. Lo que hacían 100 personas no lo va a hacer 10 personas en un mismo lugar. Sí, no, y de hecho no se fueron por la lava, ni, aunque la lava sí cubrió la ciudad, no se fueron por eso, sino más bien porque pues destruyó mucho del ecosistema, o sea, ya no podían cazar, el agua obviamente también se contaminó, pues se tuvieron que ir de ahí. Justamente tú mencionaste las chinampas, si tú ya no puedes seguir con tus chinampas, pues, ¿qué comes? Y bueno, para seguir y antes de entrar ahora sí a lo que era Huehueteo, también vale la pena otro caso mexicano, pero ya más hacia el norte, y que obviamente fue bastante episódico, pero que vale la pena recordar. Y estamos hablando de el pequeño y bipolar Paricutín. El Paricutín, obviamente, el término viene del purépecha, entonces estamos hablando de el estado de Michoacán. Entonces, para que nos ubiquemos en el espacio, así fue. Y bueno, estamos hablando de una erupción única que, así como mencionó Fer, el Paricutín solo tuvo una erupción, un momento, y eso fue el 20 de febrero de 1943, o sea, bastante reciente, tiene casi apenas 80 años, y pues sí fue bastante especial porque justamente nunca había pasado, era algo inesperado para la población de San Juan, Parangaricutiro, obviamente otro término purépecha. Y obviamente la duración de este volcán duró 9 años, 11 días y 10 horas. Fueron momentos que justamente fueron muy registrados y que, como dije, no se había esperado antes, pero que es reciente para registrarse. Y también cubrió por completo la ciudad, ¿no? Ya no existe el pueblo. El pueblo, perdón. Bueno, me refiero a la población cercana, sí, ya no existe. Arrasó de hecho, fueron dos pueblos, Paricutín y San Juan Parangaricutiro. Ahí en la de San Juan Parangaricutiro es donde está una foto muy famosa, ¿no? Donde se ve como una iglesia. Sí, de hecho, bueno, lo poco que quedó de la iglesia. Aquí, mira, no sé si quieran que les lea cómo sucedió
lo del volcán. Es una página. ¿Se los leo? Adelante. Bueno, dice, se narra que alrededor de las 16 horas del 20 de febrero de 1943 y después de aproximadamente 45 días de intensa actividad sísmica, el señor Dionisio Pulido, oriundo del pueblo de Paricutín, escuchó un ruido similar al de un trueno e inmediatamente después observó que en su campo de cultivo se había formado una grieta con una longitud de casi 30 metros, orientada en dirección este-oeste y con una depresión en su parte central. Inmediatamente la superficie se hinchó 2 o 3 metros y desde la fisura comenzaron a salir y a elevarse columnas de ceniza. La emisión de ceniza, bombas y lavas fue tal que durante las primeras 24 horas ya se había formado un cono de aproximadamente 30 metros de altura y para fines del mes de marzo el cono había alcanzado 148 metros. Durante este periodo se elevaban desde el cráter columnas de ceniza y bombas de material incandescente que al caer se aglutinaban y favorecían el crecimiento del cono principal. Contemporáneamente se formaron fracturas en la base del cono de donde salían derrames de lava con una velocidad de pocos metros por segundo. De abril a junio de ese año la actividad explosiva fue muy importante con la formación de numerosas columnas como la acontecida el 9 de abril de 1943 que causó la caída de ceniza incluso en la Ciudad de México. Los primeros derrames de lava amenazaron al poblado de Paricutín, localidad de donde el volcán tomó su nombre, que estaba situada apenas a 3 kilómetros del cráter. El 13 de junio de 1943, los científicos recomendaron evacuar la población y trasladar a los lugareños hasta el pueblo de Calzoncin, a 27 kilómetros del volcán. Desde enero hasta agosto de 1944 se registró la actividad efusiva más voluminosa con el emplazamiento de un derrame de lava que sepultó casi en su totalidad al pueblo de San Juan Parangaricutiro, en donde únicamente quedó expuesta parte de la estructura de la iglesia. A la actividad eruptiva se alternaban fases destructivas con el colapso de pequeños sectores del cono central debido a la inestabilidad del material suelto y fácilmente deleznable que se estaba acumulando. Dicen que en total hubo como 3 muertos solamente, obviamente porque pues sí pudieron evacuar a la gente. De todos modos, bueno, yo me pongo a pensar en el impacto que tuvo para la población. Al principio mencionabas que es el relato de un señor en sus tierras de cultivo. Ajá. Entonces supongo que también implicó una gran pérdida. Sí, claro, imagínate tener que mudarte. Normalmente cuando piensas en irte mudarte a otro lugar, pues lo planeas, ¿no? Pero esta gente... Sí, es como agarra tus cosas y ya vete. Y todos 2 pueblos que se tuvieron que ir. Sí, justamente, recordemos que pues pasó apenas menos de 100 años y pues obviamente la normatividad y la posibilidad de evacuación pues se demuestra, ¿no? O sea, sí hubo precaución y hubo medidas de seguridad efectivas, porque pues si hubiera sido peor, se hubiera perdido vidas y pues solamente fueron pérdidas materiales en su mayoría. Igual también me hace pensar en cómo es que se aprovecha este tipo de situaciones. Y solo para dar otro ejemplo, se me hace muy interesante cómo es que fue hace 14 años más o menos, 15, entre el 2005 y 2006, había una serie de explosiones volcánicas de las constantes, y no recuerdo el lugar, creo que fue en Estados Unidos, pero el punto es que esto fue aprovechado para las grabaciones de Star Wars Episodio 3, La venganza de los Sith, y por eso es que en las escenas finales se ve que es una escenografía, un planeta de lava, porque justamente fue aprovechado con estas explosiones que estaban pasando en la época. Entonces, pues sí, creo que era el sistema Aldebarán, algo así, o ya Mustafa. Entonces, justamente, las explosiones como no eran, o bueno, más bien, sí, la lava y todo esto no era tan peligroso, pues decidieron aprovecharlo para grabar y usarlo en una película, obviamente con las medidas de seguridad. O sea, no era una pantalla verde. No, sí son escenas reales, obviamente le meten como androides y lo clásico de Star Wars, pero pues justamente sí se aprovechó algo real. Oigan, ¿y alguna sabe qué pasa, o sea, con estas personas en cuanto al apoyo? O sea, obviamente ya perdieron sus casas, perdieron sus cultivos. ¿Saben si hay alguna clase de apoyo o si ahora sí que si tienes familiares vete con ellos o algo así?
Pues en México existe el Fondo de Desastres Naturales. Sé que sí lo están usando para lo del temblor que sucedió en el 2017. O sea, sí lo están usando para reconstruir iglesias y casas y todo eso, ¿no? Pero no sé si en este caso lo usaron. Como el temblor afectó mucho a la Ciudad de México, que es pues es una metrópoli muy importante en México, no, obviamente no tiene la misma importancia que estos pueblos en Michoacán. Entonces no sé si el gobierno realmente los apoyó o no. Yo me imagino que sí les debieron de haber dado algún apoyo, pero no creo que mucho, la verdad. O sea, yo creo que sí se la pasaron muy mal estas personas. Igual hay que considerar lo que justamente esta posibilidad de un seguro pues ya es algo muy reciente, es algo que pues se tiene que exigir ya conforme va pasando el tiempo, pero estamos hablando de 1943. Incluso consideremos que es época de Segunda Guerra Mundial. Aunque México como tal no participó arduamente, pero sí sabemos que tomó parte, mandó a un batallón y todo esto. Obviamente no fue una pérdida grande, pero sí no es una época como fácil para el mundo en general. Entonces, pues quizá ahí todos estaban ocupados más en la Segunda Guerra Mundial o cualquier otra cosa al respecto que justamente apoyarlo. Recordemos que México ha sido como muy lento para este tipo de situaciones importantes de ayuda social. Entonces, es muy probable que justamente esto se enfrente más con ayuda comunitaria, ¿no? Recordemos que los pueblos tienen estas redes de apoyo familiar, parentesco, que pues sí son muy fuertes y hasta la fecha existen, pero pues es muy probable que sí se dio mano de obra de este tipo de lazos y de apoyos de parentesco. Sí.